Muy buenos días a todos. Esta es una reunión que hemos convocado para hablar un poco del banco y de sus resultados a junio 30. No la había convocado antes porque ayer tuve una reunión con el gerente del Banco de la República que le hace a todos los presidentes de los bancos 2 veces al año, o sea, después de terminado el semestre. Y él tampoco la había convocado antes porque precisamente estaba en los Estados Unidos en un seminario especial donde se reúnen los presidentes de los bancos del mundo y a analizar la situación financiera del planeta. Las noticias que él trae realmente ya no son de tragedia ni de gran susto, son preocupantes, pero ya no reina la incertidumbre tan fuerte que se tenía hace un par de meses. Habla de que el gran problema, como todos sabemos, es la economía europea, que va a crecer negativamente este año, -1, pero para los 2 próximos años van a estar con un crecimiento 0, que es distinto a la situación que se planteaba en el año 2008, por ejemplo, donde la crisis fue un poco más fuerte. Los Estados Unidos van a crecer alrededor del 2%. La situación de los Estados Unidos es bastante mejor y básicamente se refirió a la China en el sentido de que la China va a crecer alrededor del 7,5%, que es un crecimiento que lo envidiarían muchos países, pero que como ellos vienen de un crecimiento de 9%, pues simplemente, obviamente es un bajonazo. Pero digamos que están dadas las recetas para que la crisis no se vuelva una crisis ya de características catastróficas. Habló de Brasil, donde se espera que la economía crezca aproximadamente el 2%. Era una economía que venía disparada y también se ha visto golpeada. En ese entendido de que definitivamente estamos en un periodo recesivo en el mundo, que ya se están tomando las medidas respectivas, que no va a ser catastrófico como se nos anunció a principios de año, donde lo que reinaba era la gran incertidumbre. El gerente del Banco de la República hace su análisis sobre la economía colombiana y explica que este año se tiene planeado un crecimiento del 4%, se bajaron las pretensiones que estaban en el 5 al 4%. Cualquiera diría, bueno, pero es un puntico. No, es importante. Bajar del 4 al 5 es un 20% de decremento. Pero sigue siendo el 4% algo que tampoco es malo. Durante muchos años hubiéramos querido haber tenido un crecimiento del 4%. Y sitúan el rango entre el 3 y el 5. Y creen que va a ser el 4%. Y para los próximos 2 años siguen pensando que el orden del 4% va a ser el rango del crecimiento del Producto Interno Bruto. Si comparamos este 4% para estar en una crisis mundial, pues suena bastante razonable y bastante bueno. Recuerden que nosotros llegamos a tener crecimientos de -3 a principios del 2000, cuando la famosa crisis del 99, y tuvimos crecimientos del 1 y del 1,5 varios años. O sea que un crecimiento del 4 no es algo catastrófico ni mucho menos, y bastante mejor de lo que ha tenido el país en épocas similares. Destaca que efectivamente el sector exportador se ha visto resentido, no solo por los volúmenes, sino también por los precios internacionales de lo que está exportando Colombia, que se ha disminuido. Las ventas, la producción industrial también se ha disminuido,
propio de una crisis como esta, y el comercio todavía no ha sentido, pero lo va a sentir, las ventas del comercio. Pero digamos, ellos están contentos de que el crédito de consumo, que era su gran preocupación, que se estuviera presentando una burbuja del consumo, se ha reducido la colocación a los niveles que ellos querían, o sea que no hay una carrera alocada de colocación y de endeudamiento de los hogares. Consideran que ya llegó a un buen momento y que por esa razón han bajado las tasas del Banco de la República. Ustedes, la tasa interbancaria, ustedes ya han visto que se bajó 1/4 de punto en el mes de julio y 1/4 de punto en el mes de agosto, o sea que ya estamos en 4.75. O sea que el Banco de la República está satisfecho con eso y han creado una serie de otras medidas con miras a que los bancos tengan unos patrimonios fuertes. De eso vamos a hablar ahora. Entonces, en ese orden de ideas, entendamos que es un escenario distinto, muy distinto al que habíamos planeado cuando hicimos la planificación estratégica y cuando hicimos todos los planes. El año pasado, nadie se imaginaba, en el mes de octubre o en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, que este año de un momento a otro se iba a convertir en una especie de segunda etapa de una crisis del 2008 que no se superó. Lo que ya están hablando los economistas es que esta crisis es la misma del 2008, que no se sanó, que se creyó que se sanaba, pero que volvió otra vez a caer. Para explicar, vamos a mirar rápidamente tres cosas: los resultados con un benchmark, principales indicadores y lo más importante, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. En ese orden de ideas, aquí tenemos la preocupación nuestra en este momento son los resultados. Hemos tenido unos resultados por 7.526 cuando debiéramos tener unos resultados a julio, estoy hablando a julio, de 17.983. Claramente aquí podemos ver que nos faltan 10.000 millones de pesos. Pero los invito a que miremos las provisiones. Las provisiones reales son de 41.000 millones, cuando las presupuestadas eran de 25.000 millones. O sea que hemos hecho provisiones adicionales a lo presupuestado por 16.000 millones, que si no las hubiéramos tenido que hacer, pues simplemente la meta, esto nos sumaría a los 7.000 y estaríamos dando excedentes por encima de 20.000 millones de pesos y muy superiores a los 17.900 millones. Digamos pues que aquí es básicamente lo que nos ha pasado. No es que nuestra cartera esté malísima, y eso es muy importante. Lo que pasa es que el gobierno, a través de la Superintendencia Financiera, por primera vez, ya no está tomando medidas cuando suceden los hechos, sino medidas prudenciales. En ese sentido, lo que es Basilea II y Basilea III ha aportado muchísimo. El Estado y los estados del mundo se anticipan a las crisis. Estamos haciendo unas provisiones que jamás soñaríamos en años anteriores, cuando teníamos índices de cartera más altos que los que tenemos hoy. Hoy cerramos junio con 5.20, casi 5.30%, que es un indicador que hace 5 años nos parecería excelente. De hecho es bueno, simplemente que veníamos de 4.20, o sea que hemos subido un punto en la cartera, que es como un 20-25%, que suena bastante y que en general el sistema también ha presentado esa característica, donde los hogares ya se ven absolutamente aumentados sus obligaciones financieras porque se han sobreendeudado
y realmente se ha constituido lo que se llama una burbuja. Todos esos carros que ustedes ven que venden por todas partes, publicidades de vehículos, pues todo el mundo creía que necesariamente se trataba de una generación de una mayor riqueza, y resulta que gran parte de eso se ha hecho con endeudamientos indebidos, y endeudamientos indebidos que ha facilitado el sector financiero de alguna manera. Eso es lo que quiere parar el Estado. De todas maneras, aquí se puede observar el presupuesto de ingresos también se nos ha golpeado, y obviamente este es parte también del problema, pero es que el consumo también se ha disminuido, las colocaciones nuestras, igual que el sistema, también se han disminuido. Precisamente por todas estas medidas, la gente ya comenzó a asustarse, la gente comenzó a posponer el cambio del vehículo, la mejora de la casa, el turismo, lo que pasa en todas partes del mundo. La gente comienza a tener ciertos temores y obviamente que eso frena un poco, digamos, los desembolsos y el apetito, lo que llamamos el apetito por el crédito. Se nos ha dicho que es que Bancomeva está muy orientado al consumo y que además sigue creciendo el consumo. Resulta que, claro, esta es una entidad de personas y las entidades de personas, obviamente, tenemos una concentración mayor del consumo de lo que pueden tener otras entidades que tienen una mezcla de públicos y de colocaciones muy distinta. Por ejemplo, es normal que un banco grande como el Banco de Bogotá, el Banco de Colombia, aproximadamente un 60 o un 70% de su cartera es comercial y entre un 25 y un 40%, dependiendo del banco, sea de consumo o de vivienda, de todas maneras de banca personal. Esa es una mezcla de un banco normal grande. El banco nuestro, como tiene su origen en personas, la mezcla es 85% banca de personas, 15% o 16% banca comercial. Estamos como en un 83 ya, 17, porque ha estado creciendo más la banca comercial. De esos 83, aproximadamente 27 puntos son de banca hipotecaria, que no tiene ningún problema en este momento. Y un 54, 55% estamos hablando de banca de consumo. Hay algunos bancos nuevos como Falabella o como Finandina, cuya vocación es diferente y tienen prácticamente un 100% vocación de consumo. En este orden de ideas, aquí pueden ustedes ver desde el 2007, nuestra participación es muy distinta a la del sector financiero. Hay un grupo de bancos como nosotros, pero lo importante es que de todas maneras hemos bajado de 68% que teníamos en el 2007 a 56%, porque ha estado creciendo nuestra cartera de vivienda, y nuestra cartera de consumo. O sea, claramente nuestra cartera de consumo, a pesar de nuestra vocación, ha ido perdiendo un poco de peso. Se nos decía que es que nosotros estamos condenados porque esta es una crisis del consumo y los bancos que están metidos en el consumo están en una situación de desventaja y que debemos cambiar. Yo les quiero decir que no, que todo lo contrario. Las crisis que hemos tenido, las grandes que hemos tenido en los últimos años, recordemos la del 81, me tocó vivirla, fue una crisis de la cartera comercial, fue una crisis empresarial pavorosa. Los bancos que más estaban metidos en el sector empresarial se reventaron. Se reventó el 75% del sistema financiero que quedó en manos del Estado. Recuerden Michelsen Uribe, el Banco de Colombia, recuerden el gran Banco de Bogotá que terminó en manos del Estado con la compra que había hecho Sarmiento. En síntesis, fue una crisis del sector comercial. El sector comercial tiene una característica que no tiene el consumo, que es que tiene concentraciones enormes de cartera. Y eso lo hace, digamos, en una crisis lo hace muy peligroso, lo debilita muchísimo.